Vamos a tratar de hacer una presentación general. Primero, una idea general que engloba el texto. La idea ya no tanto de la producción de las subjetividades, como vimos con Foucault, sino de cómo la relación docente-alumnado ya implica un supuesto de lo que se entiende por la inteligencia del alumno, de lo que se entiende por la forma de comprender. Y esa misma relación ya produce o circunscribe el lugar desde el que la o el alumno desarrollan su conocimiento, su aprendizaje. O sea, sería como un paso más a la teoría de Foucault general sobre que el sujeto es una producción de discursos y prácticas, y a partir del texto de Rancière empezamos a pensar que en la relación pedagógica se puede suponer un otro y de alguna manera producirlo. Es el ejemplo que se me ocurre dar para comprender la idea general del texto. En un periodo de formación, en uno de los periodos de formación que yo tuve con una persona que realmente admiraba mucho y quería mucho, que era el psicoanalista y escritor Germán García, que falleció el año pasado lamentablemente, yo me formé con él un tiempo en Buenos Aires y una vez él hizo un comentario que me quedó muy marcado y yo quiero compartir con ustedes. Él contó de una experiencia donde lo invitaron al programa Argentina para Armar, que creo que estaba en cable y que lo conducía María Laura Santillán. En ese programa él tenía que discutir sobre cuestiones relativas al psicoanálisis y dentro de la mesa había variedad de perspectivas, desde las conductistas hasta el psicoanálisis duro, hasta los psicoanalistas lacanianos, incluso un actor que hacía de Freud. Bueno, él, en el comentario era muy irónico, él decía que la persona más inteligente que vio en esa mesa era el actor que hacía de Freud. Decía él en joda, ¿no? Pero el punto que me acuerdo que dijo, que me llamó la atención para esto, para presentarles acá en este texto de Rancière, es que cuando hicieron la grabación y toda la cuestión en el estudio, les dijeron una especie de indicación general antes de empezar la filmación del encuentro. Y era que le dijeron esto: ustedes tienen, textual, ustedes tienen que tratar de dirigir lo que dicen en un supuesto público con una edad mental de 12 años. Tienen que dirigir lo que dicen a un supuesto público con una edad mental de 12 años. Eso quiere decir que desde los medios se preestipula cuál es el receptor, en el sentido, cuál es la inteligencia del receptor. Piensa en la estrategia comunicacional. Preestipular cuál es el lugar o la inteligencia del receptor en la relación mediática hace que si algún receptor quiere ser interlocutor de esa emisión, va a tener que ubicarse en esa preformulación de su edad mental. Quiere decir, si a mí un programa me está hablando como si yo tuviera una edad mental de 12 años y yo quiero escuchar ese programa y quiero ubicarme en esa emisión, voy a tener que articularme desde una edad mental de 12 años, porque si no, no soy un interlocutor de esa emisión. Quiere decir que de alguna manera, si yo me inscribo en eso, ya me tengo que configurar subjetivamente con una inteligencia tal. No sé si por eso la complico mucho, pero piensen en toda la cantidad de películas, discursos, programas de radio, de televisión, etcétera, 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 que se nota cómo preconfiguran el receptor. De alguna manera, muchas y muchos receptores, cuando se ubican en el diálogo con esa preconfiguración, se constituyen en ese plan de, por ejemplo, edad mental de 12 años. Entonces es muy importante tener en cuenta que la emisión, la comunicación, también está suponiendo un receptor. Y en suponer ese receptor, de alguna manera lo produce o le abre el espacio. Cualquier cuerpo que pase por ahí y se coloque en ese espacio va a tener que subjetivarse en esa posición planteada. Tiene que ver lo mismo. Ustedes habrán visto muchas profesoras y profesores en esto virtual, en el terciario. Ustedes presienten, o no sé si lo habrán pensado, en las personas que, tanto en la forma virtual como en la forma real, presencial, y los tratan como inferiores o como una edad mental de 12 años. No es que estamos hablando mal de la edad mental de 12 años, sino que sería la referencia a una inteligencia inferior, ¿no? Esto de tratar al otro en un lugar
y el otro al colocarse ahí se subjetiva en ese lugar, es muy peligroso y además hay que tenerlo muy en cuenta en el ámbito de la educación. El texto de Rancière tiene en cuenta esto y eso es lo que ustedes tienen que tratar de visibilizar cuando lo expongan. Cómo a través del orden explicador, a diferencia del orden emancipador, o el embrutecimiento versus la emancipación, se plantean dos formas de relación en el aula donde se supone el sujeto alumno de una manera o se supone de otra. Lo que tienen que tratar de subrayar en la presentación es que la inteligencia a alcanzar en el orden explicador ya supone un alumno que le falta, que está en situación de falta y tiene que constantemente avanzar gracias a un orientador que es el docente, el rol docente. Entonces lo coloca en dependencia. En cambio, el orden emancipador supone una inteligencia de punto de partida y en realidad acompaña un proceso, como contaba una alumna en una de las exposiciones, acompaña un proceso de descubrimiento, de aprendizaje, que en el fondo su potencia está dentro de esa inteligencia. No es que el maestro o el docente o la posición docente los van a conducir. Los puntos que tienen que tener muy en cuenta en el texto son las formas específicas en que Rancière de alguna manera visibiliza el orden explicador y las formas específicas en que visibiliza el orden o el régimen emancipador. ¿Por qué? Porque si uno lo mira a grandes rasgos, puede ser una cuestión imposible, decir, guau, pero ¿cómo hago para que alumnas y alumnos se enganchen desde ese lugar del deseo o esa relación de voluntad a voluntad o de inteligencia autónoma? Bueno, pero para poder evitar esa cosa de decir, pero esto sería imposible, que en parte por ahí ustedes pueden pensar que es imposible, es necesario que se detengan en puntos concretos y cuando expliquen desarrollen esos puntos concretos, no los pasen por arriba. Toda la parte del orden explicador, o por ejemplo cuando habla de el azar y la voluntad, y dice toda inteligencia que se subordina a otra está en un régimen embrutecedor. Entonces dice, si inteligencia y voluntad, las dos inteligencias y voluntad que están en juego en la educación son la misma, estamos en un orden emancipador, embrutecedor. Y si hay cierta autonomía de la inteligencia, aunque haya una dependencia de la voluntad, en el sentido de que la voluntad de otro me empuja a mi voluntad, se trataría de un orden emancipador. Ese tipo de cosas es el que les propongo que traten de aclarar cuando lo presentan. O, por ejemplo, tengan en cuenta en qué sentido está hablando de que el deseo es el que empuja o, digamos, el empuje de la situación, dice en algún momento. Esas son cosas muy relevantes para poder dar cuenta práctica. ¿Por qué? Porque además de la explicación y la presentación, yo les voy a proponer que desarrollen ejemplos concretos, aplicables, es aplicable o no, cómo podría ser pensado en el ámbito educativo, en la práctica concreta docente, o en la forma docente inscripta, por ejemplo, con ustedes como alumnas y alumnos dentro de esta instancia. ¿Bien? Esta instancia de formación terciaria. Bueno, estos serían los puntos principales que yo les quiero tratar de destacar, que se los digo de nuevo, que acá hay un proceso de subjetivación muy en línea con la teoría de Foucault, pero la diferencia es que se da en este texto en el marco de la relación docente-alumno en el contrato pedagógico, y que es la preconfiguración del lugar del alumno o la alumna por parte del rol docente, la que preestipula el modo en que esa alumna y ese alumno se van a configurar en el ámbito educativo. Quiere decir, en una relación creciente de embrutecimiento nunca acabable o en una práctica emancipatoria de la práctica de la relación educativa. La práctica emancipatoria es la palabra o la frase fundamental con la que me gustaría que terminemos este primer año de la materia, esta que usted va a tener una segunda versión en años siguientes. Porque en realidad emancipación es el punto principal para poder brindar una práctica o participar de una práctica muy lejos de la herencia meramente platónica de dominación y jerarquía, ¿no? De docente arriba, alumno abajo. Una especie de igual, pero donde se tienen en cuenta las distintas herramientas de los partener en esa relación para poder crecer juntos en una práctica de aprendizaje. Bien,
Bueno, es breve el video, les puntualizo esas cuestiones para que no